Muy buenos días a todos y feliz viernes 6 de noviembre de 2020. En este episodio es el número 172, contestando a preguntas. ¿Quieres tener un abogado que conteste a todas tus dudas en menos de 24 horas sobre derecho laboral y de la seguridad social? Que además siempre sea el mismo abogado y que goces de servicios con descuento en el caso de que necesites ir a juicio para una jubilación, una incapacidad, un despido. Pues bien, te presento Campañ Premium. Puedes entrar en campañabogados.com/premium y conocer la tarifa plana que incluye este servicio para que tengas un abogado siempre a tu lado. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que hayáis pasado una feliz semana y como siempre un viernes más aquí en el vídeo de Campaña Abogados contestando a las preguntas que tiene la audiencia. Antes, pero si no, vamos a comentar un poco los contenidos que hemos visto durante esta semana. Ya lo sabéis, el lunes 2 casos de éxito, en este caso una sentencia de gran invalidez en el que se reconoce una pensión de más de 4.000 euros y un año de atrasos por ataxia. Y también tuvimos un caso de éxito, en este caso de mi compañero Marc Nicolau, abogado, que ganó una incapacidad absoluta por un TOC, por un trastorno obsesivo compulsivo a uno de nuestros clientes. El martes hicimos un vídeo divulgativo, en este caso de mi compañera Marta, en el que he hablado sobre el acto de conciliación de un despido. ¿Qué es esto del acto de conciliación? Marta lo explica en ese vídeo. El miércoles tuvimos un directo, como novedad hicimos un directo que además de ser en YouTube también lo tuvimos en Facebook de forma simultánea, de hecho que llegamos a una audiencia mucho mayor por en este sentido y por lo tanto fue un éxito y agradeceros a todos el seguimiento que tuvo ese directo y también que sepáis que hicimos una segunda parte. Aquellos que nos visteis ya lo sabéis, pero aquellos que no, pues que sepáis que también lo tenemos en Instagram. Podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @campañabogados. Y en este sentido también hicimos ese Instagram que está muy bien porque vemos también las caras de las personas que nos preguntan y hace que todo sea mucho más familiar. Es como directamente lo queremos. ¿Qué tuvimos también? Pues hemos publicado un artículo en la web sobre el grado de discapacidad que se necesita para cobrar una pensión. ¿Qué grado es necesario para cobrar una pensión no contributiva por discapacidad? En este artículo lo explicamos, es una actualización de un artículo del 2020 y también hicimos un nuevo artículo sobre el silencio administrativo. Hoy, de hecho, tengo alguna pregunta sobre el silencio administrativo que está ocurriendo tantas veces ahora por el tema del COVID en este artículo está explicado qué es el silencio administrativo. Y ahora ya, sin más dilación, como siempre, vamos a entrar a contestar a las preguntas de la audiencia. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, darle al like y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, dándole a la campana para que os notifiquen de todos los vídeos que vamos subiendo. Bien, vamos con la primera pregunta de hoy. Tenemos una novedad también, que es que a partir de ahora, para potenciar un poco el canal de Instagram, vamos a seleccionar también preguntas que nos formuléis en Facebook e Instagram, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos, porque aquellas personas que os dijimos que seleccionábamos la pregunta, pues lo podáis ver. En este sentido, empezamos con Sofía López, que nos hace una pregunta por el canal de Facebook y dice lo siguiente. He oído algo sobre el subsidio de 52 años que me dejó preocupada. Es sobre el periodo de carencia para acceder a la jubilación, 15 años cotizados, siendo 2 de ellos en los últimos 15, pero que no computan efectos del periodo de carencia si se trata de un subsidio para mayores de 52 años. Yo estoy cobrando este subsidio y si no computa para tener 2 años dentro de los últimos 15 me quedo sin jubilación, después de haber trabajado 30 años. ¿Es cierto? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. No sé dónde lo has leído esto, pero no es cierto. Sí que cotizan estos años. La peculiaridad y la gracia de esto es que sigues cotizando a la seguridad social y que por lo tanto cotizas por un valor de 1.350 euros, aparte un 125% del IPREM, y que tenéis que tener en cuenta que también en estos casos, importante también que sepáis que sí que va cotizando. Todos estos años se suman como cotizados tanto los efectos de carencia como los años del porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión. Muchísimas gracias, Sofía, por la pregunta. Vamos a otra pregunta. Nos la hace en este caso Rosa Martínez González en Instagram. Dice, teniendo una incapacidad absoluta, ¿puedes estar apuntado al paro? Bien, gracias Rosa por la pregunta. En este caso sí que puedes estar apuntado como demandante de empleo. Lo hemos explicado en varias ocasiones. El hecho de tener una incapacidad permanente no te excluye del mercado laboral. De hecho, personas que tienen reconocida una gran invalidez incluso o una incapacidad permanente absoluta pueden trabajar. Hay muchas personas, por ejemplo, que están trabajando en la ONCE, en centros especiales de empleo, tipo Ilunion, que lo que hacen es adaptar el trabajo, un trabajo residual,
a sus limitaciones. Entonces, con una gran invalidez o una absoluta se puede trabajar también y por lo tanto sí que es posible estar inscrito como demandante de empleo en el caso de que tengas una incapacidad permanente absoluta. Muchísimas gracias, Rosa, por la pregunta. Vamos con otra, en este caso de Instagram también. Nos lo hace Conchi Ocampos. Dice: hola Jorge, mi pregunta es: teniendo la incapacidad permanente total y sigo en rehabilitación, ¿hasta cuándo es obligación de la mutua prestarme asistencia sanitaria? Me dieron la incapacidad sin pasar el tribunal médico a los 15 meses de baja, pero como llevo 4 operaciones de muñeca, sigo haciendo rehabilitación porque no me he quedado bien y sigo con la total. Bien, muchísimas gracias, Conchi, por la pregunta. Si te reconocieron una incapacidad permanente total derivada de un accidente de trabajo y por lo tanto era la mutua la garante y la que tiene que pagarte esta incapacidad total, la mutua tiene que hacerte pues la asistencia sanitaria de por vida de esta pues lesión o enfermedad que motivó ese reconocimiento de la incapacidad permanente. En el caso de que no lo hiciera, lo podrías reclamar y en todo caso no te vas a quedar sin asistencia y la Seguridad Social te va a atender. Pero en todo caso, insisto, también es importante tener en cuenta que quien debe hacerlo, aunque seas pensionista de incapacidad permanente, quien debe continuar prestándote ese servicio de asistencia médica es la mutua, si es por un accidente de trabajo, insisto. Muchísimas gracias por la pregunta, Conchi. Vamos ahora ya a las preguntas de los usuarios de YouTube que nos han hecho. La primera nos la hace Elena Lenu y dice: buenos días, mi amiga estuvo de baja laboral desde diciembre de 2019 por un problema de hombro y ahora está pendiente de una operación porque desde entonces le han hecho fisioterapia y no mejoró casi nada. Este mes le han dado el alta en el INSS y después de unos días le llegó la cita para operarla, pero no se puede operar porque en el quirófano tuvo alergia a alguna sustancia. Pero claro, tiene que ir a trabajar, pero le duele mucho. El médico no le pudo dar la baja porque no puede. ¿Qué debe hacer? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Aquí lo que podría hacer es que el médico de cabecera, junto con los justificantes estos que ha habido de la cancelación de esa intervención quirúrgica, le haga algún tipo de informe que le sirva para decir que no está apta para trabajar porque tiene este dolor y estas limitaciones, y entonces esto lo que va a hacer es un volante para el tribunal médico para que le den una nueva baja. En este caso, si el tribunal médico no le tiene una nueva baja, podría recurrir, podría presentar un recurso contra esa denegación de una nueva baja y que fuera un juez el que le dé la baja. Pero en todo caso, la recomendación, y vistos ahora los plazos que hay para ir a juicio, por todo el problema y el atraso que ha habido también, entre otras cosas, por la pandemia, es importante que la estrategia a veces sea más aguantar lo máximo posible 6 meses hasta que el médico de cabecera pueda nuevamente dar una baja por ese motivo. Muchísimas gracias, Elena, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Miguel Bizdomine. Dice: el silencio administrativo, si no te lo comunican, ¿cómo se sabe el plazo para presentar la demanda? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Miguel, la peculiaridad del silencio administrativo es que el organismo en concreto contra el que hemos presentado un recurso no dicta la resolución en el plazo que tenía para hacer esa resolución, ¿no? En el caso de una incapacidad permanente, por ejemplo, ya sabéis que cuando presentáis la reclamación previa contra la resolución que os deniega la incapacidad, que la tenéis que hacer en 30 días hábiles, desde el día que vosotros presentáis la reclamación previa, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tiene 45 días hábiles para dictar una resolución. Si no dicta resolución en esos 45 días hábiles, y imaginaros que esos 45 días hábiles pues, hayan sido, me lo invento, el 3 de noviembre, pues desde el 3 de noviembre entonces tenéis 30 días hábiles para presentar la demanda. No os va a decir la Seguridad Social o el organismo competente: ya se ha pasado el plazo para recurrir, no os van a notificar nada. Si no lo han hecho es porque no han tenido tiempo por X circunstancias que puedan haber ocurrido en ese expediente y por lo tanto ahí ya quedáis facultados para presentar la demanda. Y desde ese día lo que tenéis que hacer es calcular los 30 días hábiles que tenéis. ¿De acuerdo? Entonces, pues en el caso de este ejemplo, calcular 45 días hábiles desde la presentación de la reclamación previa y después, desde esa fecha que os salga, 30 días hábiles más para presentar la demanda. Entonces, insisto, no os van a comunicar cuándo ha vencido el plazo y cuándo hay ya silencio administrativo. Muchísimas gracias, Miguel, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace María Lourdes Mangana Alzugaray y dice: hola, buenos días. Soy comunitaria y hace 19 años que vivo en España. Tengo 61 años, no tengo trabajo y solicité mi jubilación en Uruguay por convenio bilateral.
me queda una jubilación de 300 euros, pero con eso no puedo mantenerme. Tengo 24 años de aporte en Uruguay y 9 años y medio aquí. ¿Hay alguna manera de poder recibir una ayuda o algo que me permita hacer frente a mi situación? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, si has solicitado la pensión en Uruguay y en Uruguay te la han concedido teniendo en cuenta las cotizaciones que tienes en España, en ese caso ya no se podría hacer nada. En virtud del convenio, si tienes derecho a solicitar la pensión en los dos países, tienes la posibilidad de tenerla en los dos países por las cotizaciones, en ese caso puedes cobrar una de Uruguay y una de España. Pero si no, si en Uruguay, en ese sentido, pues no tenías suficiente, o en España no tenías suficiente, no se puede cobrar una en cada país. Entonces, lo que yo te diría es que lo que tenías que haber mirado es si la presentabas en España, con lo de Uruguay a lo mejor te quedaba una pensión superior, pero insisto que probablemente no si tenías exclusivamente 9 años y medio cotizado. Muchísimas gracias por la pregunta, María Lourdes, y lo que te diría es que si tienes esta jubilación tan bajita, seguramente sí que te interesaría también mirar, si estás viviendo en España ya desde hace 19 años, lo que es el ingreso mínimo vital para que te complemente al menos esa cuantía de jubilación que te ha quedado tan pequeña. Muchísimas gracias, María Lourdes, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso José Ramón. Y dice lo siguiente: si una persona tiene 22 años cotizados de autónomo y un mes cotizado como asalariado, ¿tiene algún periodo de carencia para calcular la pensión que le puede quedar por incapacidad absoluta? Bien, muchísimas gracias, José Ramón. Para el cálculo de la pensión de incapacidad permanente, para cualquier cálculo de pensión, normalmente se hace con el régimen que te estés en ese momento, ¿de acuerdo? En tu caso, pues el el RETA, el de autónomos, porque llevas un mes. Ahora bien, si con ese mes en el RETA no alcanza, entonces se mira si en régimen general sí que cumples los requisitos. En régimen general sí que los cumples y por lo tanto te concederían una pensión de incapacidad permanente en régimen general y no en régimen de autónomos, ¿de acuerdo? Entonces se mira siempre cuál de los dos regímenes es el que más y si no puedes acceder en el RETA a la incapacidad, pues se te aplica la normativa para el régimen general. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con, bueno, y en relación con el régimen, con el tema de carencia, sí que se miran y son los mismos los requisitos tanto para el RETA como para el régimen general. Es decir, que lo que se mira es, en concreto, si es por una enfermedad común, la edad que tengas, ¿de acuerdo? Menos 20 entre 4, por ejemplo, 52 años menos 20, 32 entre 4, 8 años, y se te exige también una carencia específica, haber cotizado al menos una quinta parte de estos 8 años, 1,6 años más o menos, en los últimos 10 años. Esto aplica tanto al régimen general como al régimen de autónomos. Muchísimas gracias por la pregunta, José Ramón. Vamos con otra pregunta. Nos lo hace Jesús Asensio y nos dice: buenas tardes, quería saber qué es mejor de cara a la jubilación anticipada voluntaria. Pues si me jubilo en diciembre me quitan un 15%, pero si espero un año más, según dice el ministro, me va a penalizar más la jubilación anticipada voluntaria. Gracias de antemano. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este sentido, hemos de ver a ver qué sucede con los pactos de Toledo, cómo se traducen estos pactos a un proyecto de ley y a la reforma del sistema de pensiones. Esto va a tardar, no es una cosa que se vaya a acordar absolutamente ya, e incluso cuando se llegue a acordar, igual que sucedió con la Ley 27 de 2011, que es la que es vigente ahora, va a haber un régimen transitorio. Tenéis que pensar que la anterior normativa se aprueba en el año 2011, entra en vigor en el año 2013 y se despliegan todos sus efectos, ¿de acuerdo? En cuanto, por ejemplo, la base de los años que se calculan, los 25 años, va a ser a partir del año que viene. Hasta el 2027 está el tema de la edad de los 67 años, ¿no? Entonces, se tiene que ver un poco en contexto en general, que no es una cosa que vaya a perjudicar de forma efectiva ya a los trabajadores que os podáis anticipar jubilar de forma anticipada en un periodo de tiempo corto, en 1, 2, 3 años. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han pagado un convenio especial, que han hecho sus proyecciones, que han sido despedidos y estaban en subsidio y que en ese sentido tienen una expectativa. Por lo tanto, va a ser algo transitorio. Puede ser que haya una penalización mayor,
pero no va a ser algo inmediato y que cambien las normas de juego ya inmediatos, porque podría perjudicar a muchísimas personas que están en esta situación. Seguramente sea algo mucho más rápida la aplicación, no sea como en este caso del 2013, prácticamente hasta el 2025 y en adelante, ¿no? Seguramente será más rápido, pero insisto, va a haber una transición también y, como en todos casos, una serie de disposiciones transitorias que seguramente van a permitir aplicar aún durante algunos años la Ley 27 de 2011 y no la nueva que se acabe aprobando, pues ya veremos si este año o el año que viene. Muchísimas gracias por la pregunta, Jesús. Vamos con otra pregunta, nos la hace Carri Badajoz. Dice: hola, después de agotar los 545 días de baja, el INS me inició un expediente de IP, que ahora ha resuelto como no IP. El caso es que no he recibido la carta, aunque sí lo he visto en mi seguridad social. Mi pregunta es, desde la denegación de la incapacidad hasta que recibe la carta, ¿en qué situación me encuentro? Bien, hasta que recibas la carta realmente de la resolución, tú sigues de baja, sigues cobrando y te tiene que seguir pagando el INS o la mutua quien te esté pagando esa baja, hasta el día que recibas la notificación. Una vez recibas la notificación, entonces ya estarás de alta, tendrás que reincorporarte a tu puesto de trabajo, pedir las vacaciones al empresario y, en este sentido también, si eres autónomo, pues estarás de alta y ya te van a cargar los recibos de autónomo de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber que en este ínterin de tiempo que pasa, desde que se dicta la resolución hasta que te la notifican, sigues a todos efectos de baja y sigues cobrando por parte del INS o de la mutua hasta que te notifiquen a ti. Es posible que a la empresa le notifiquen antes, porque a la empresa le llega una carta diciendo que, pues con efectos, me lo invento, el 3 de noviembre te tienen que dar el alta, pero a ti esta carta te llega el 15 de noviembre, como bien dices, ¿no? Pues estos días que median entre el 3 y el 15 de noviembre te los tienen que abonar, ¿de acuerdo? La mutua. ¿Qué sucede? Que muchas mutuas no lo pagan porque saben que la gente no va a reclamarlo y lo que hacen es obligar al trabajador a esos 13 a 15 días que lo coja ya de vacaciones que le debe el empresario. Porque el empresario sí que te da de alta el día 3. ¿Por qué? Porque ha recibido una carta del INS diciendo día 3 se ha dado de baja, por lo tanto, le tienes que dar de alta a todo el trabajador. El empresario, pues de buena fe le da de alta. Pero ¿qué sucede? Que el empresario, pues su trabajador no va hasta el día 15. Entonces, lo que dice la jurisprudencia es que esos días, hasta la notificación, los tiene que pagar la mutua. Por lo tanto, si los reclamáis a la mutua, alegando un poco esta doctrina jurisprudencial, tenéis derecho a que os paguen, y no lo tenéis que asumir de vuestras vacaciones, porque al final, si no, lo acaba pagando el empresario, uno, que no lo tendría que pagar, y dos, estáis vosotros pues regalando esos días que pueden ser bastantes en esta situación de pandemia y que se alarga más de lo habitual. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Francisco Vélez y dice: estuve trabajando en Sudamérica durante más de 2 años y hace un mes solicité la prestación de mayores de 52 años y me lo denegaron sin explicación. Bien, muchísimas gracias, Francisco, por la pregunta. Lo primero que tenemos que saber es si es ese motivo. A lo mejor no es el motivo de que hayas estado en Sudamérica trabajando esos 2 años. Entonces, lo que tenemos que mirar es si cumple los requisitos del subsidio de mayores de 52 años. Te recomiendo que mires alguno de nuestros vídeos para el subsidio, pero ya sabéis que el subsidio se reconoce siempre y cuando se den una circunstancia que es la más importante de todas, que es que tengas todos los requisitos para jubilarte excepto la edad. ¿Y cuáles son todos los requisitos para jubilarte? Básicamente, lo apuntaba alguien hoy en una pregunta, tener 15 años cotizados y 2 años en los últimos 15. Y además, haber cotizado 6 años por desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hemos cotizado 13 años como autónomos y 2 años en régimen general, no valdrá, porque como autónomos no se cotiza a efectos del subsidio de 52 años por desempleo. Sí que los autónomos podéis cotizar por cese de actividad, pero no cotizáis por desempleo. Y por lo tanto, si no tenéis 6 años a lo largo de toda vuestra vida laboral cotizados por desempleo, no podéis acceder. Por lo tanto, yo te diría, mírate bien la resolución. Ahí tiene que haber pues, una normativa. A veces estas resoluciones no son muy explicativas, pero si miras los fundamentos jurídicos y vas al BOE y miras qué dice el artículo o los artículos que te dicen ahí, seguramente puedas tener la solución. Si aún así tienes problemas para saber el motivo, te recomiendo que puedas pues, enviarnos una consulta a consultas@campañaabogados.com y ahí también podamos ver en base a esa resolución y orientarte un poco. Muchísimas gracias, Francisco, por tu pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace José Manuel Chávez Rebollo. Dice: buenas tardes.
estoy en trámite de una incapacidad permanente y entre los años 2000 y 2005 fui militar. Quisiera que me aclarases si con el último Real Decreto del mes de abril de clases pasivas, los años cotizados en esta modalidad pasan automáticamente a la Seguridad Social o seguimos teniendo que solicitarlos al Ministerio de Defensa. Bien, muchas gracias, José Manuel. En este caso, no es que pasen automáticamente, se tiene que decir cuando presentas la solicitud de incapacidad o en la reclamación previa que has cotizado en concreto como militar y, por lo tanto, esos años te los van a dar como cotizados a efectos de régimen general. Si tú la pides en régimen general, esta incapacidad permanente, esos años te los van a sumar como cotizados y las bases de cotización también van a constar ahí. Por lo tanto, es lo que deberías hacer. Básicamente, en principio, se pondría en contacto el INS con, en este caso, con clases pasivas para saber esas cotizaciones y no deberías hacer ninguna gestión por tu parte, simplemente manifestar que has cotizado en ese sentido en clases pasivas. Muchísimas gracias, José Manuel, y mucha suerte con tu incapacidad. Y vamos con la última pregunta que nos la hace Basílica Tabac y dice lo siguiente: acabo de llamar al INS y resulta que me entero de que la empresa les ha ingresado el dinero para mi recargo de prestación, pero ellos todavía no me han ingresado nada. En la resolución del recargo no pone fecha de efectos, pero pone que se incrementa un 13% todas las prestaciones que tengan en su causa el accidente. Se refiere a la incapacidad temporal y a las permanentes. ¿Hay que pagar IRPF? Muchas gracias, saludos. Bien, Basílica, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, sí, se refiere normalmente al recargo de prestaciones. Cuando hay una resolución del INS, se refiere a un accidente en concreto y todas las bajas que hayas tenido tú derivadas de ese accidente pues van a tener que complementarse con ese 30% y si te han reconocido una incapacidad permanente, pues esa incapacidad permanente se va a ver pues también, y es derivada evidentemente de ese accidente de trabajo que sufriste, pues van a verse incrementadas con este 30%. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo normal es que la empresa haya pues pagado a la mutua, pagado al INS ese recargo de prestaciones para toda la esperanza de vida que tú tienes y ahí te lo irá pagando a ti el INS con los atrasos que corresponden y mensualmente irás cobrando pues tu pensión y este 30% adicional del recargo de prestaciones. Sobre esta cuantía sí que hay también IRPF, no es una cuantía exenta, es un recargo de prestaciones y como tal es una renta del trabajo y tienes que tributar al respecto. Muchísimas gracias por la pregunta, Basílica, y hasta aquí las preguntas de hoy. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis preguntado y, como no, nos despedimos siempre con los agradecimientos de la audiencia, que son muchísimos, ya lo sabéis, y siempre destacamos a 3. En este caso, esta semana destacamos a María Caro, que dice muy interesante, gracias a Adina Pausán, que dice me alegro que por lo menos hay alguien que se preocupa al 100% de personas enfermas, y María Ángeles Anillo López dice no sabes cuánto agradezco su explicación, saludos y que tengas un gran día, gracias de corazón. Bien, pues a vosotros muchísimas gracias de corazón por hacer esas preguntas, por estar atentos a las redes sociales, no solo a YouTube ya, sino que ahora también, ya lo sabéis, en Instagram, en Facebook, intentando dinamizar todas las redes para que tengamos la máxima difusión posible y agradeceros por estas preguntas porque ya sabéis que no solo os ayudan a vosotros que preguntáis, sino a muchas otras personas que están en vuestra misma situación y que con esa respuesta también les estáis ayudando. Muchísimas gracias a todos y que paséis un feliz fin de semana y nos vemos aquí de nuevo en la semana que viene con contenidos para vosotros. Que paséis un feliz fin de semana.